Erev Tov, bienvenidos a nuestro tiempo de Perashat Shavua, Perashat Kitetse, en este tiempo de Elul, Arahamim Be'aselichot. Nos propone, dentro de su variada gama de temas, 74 mitzvot, nada más y nada menos, para recorrer a lo largo de su estudio y su lectura en este próximo Shabbat, algo que forma parte de otra ley. Dentro de las pocas estructuras de leyes, específicamente de la Sagrada Torah, hablamos de Hok. Y cuando hablamos de Hok, estamos hablando de un concepto básico de que es un estatuto establecido por el Creador, del cual no existe una razón lógica que me asista para que yo pueda comprenderla poco más o poco menos. La Sagrada Torah nos dice en este Shabbat: Lo tizra karmeja kil'ain itpen tikdash ammelea azera asher tizra utbuat hakare. No siembres en tu viña otras especies de semillas, para evitar que todo el producto de las semillas que sembraste y del fruto de la viña sea prohibido. O sea, la Sagrada Torah nos viene aquí a hablar de algo que ya hemos estudiado previamente y que entra en la definición de lo que se llama Kil'aim. Kil'aim, vamos a estudiar, son las mezclas prohibidas. La que más conocemos como mezcla prohibida es Tzemer Upishtim, la lana y el lino. Es lo más conocido para nosotros, por lo menos lo que más escuchamos. Pero nos damos cuenta que acá estamos hablando de Kil'ei Akeren. Quiere decir, estamos hablando de las mezclas en el viñedo. Y está hablando de que aquí, eventualmente, de esta cosa específica, aprenderemos una razón general. Vamos entonces a tratar de comprender la temática desde afuera y hacia adentro. Porque aquí nos depara bastantes sorpresas la Sagrada Torah con respecto a el intento, siempre válido por supuesto, de nuestros Jajamim, de nuestros Mefarshim, exégetas, comentaristas, acerca de lo que representa esta esencia de la Sagrada Torah. Rav Shimshon Rafael Hirsch, a quien citamos en primer lugar, cuando empieza a analizar este versículo, dice, cito la primera cita del Rab: cuando trabajes tu campo para los fines de alimentarte y disfrutar, alimentarte y disfrutar. Por eso, cuando decimos una brajá, decimos birjota nehenim. Cada vez que uno dice una brajá por el disfrute. Cuando bebe un vaso de bebida, cuando come un fruto, todo eso se llama nehenim. Por lo tanto, es alimentarse y también disfrutar. Dice Rab, debes recordar al legislador de las leyes del universo, que se manifiesta y revela en todo el mundo orgánico. O sea que también Akadosh Baruj Hu se manifiesta a través de esos frutos. En las leyes de acuerdo a su especie, esto es, vamos a verlo inmediatamente, en la obra misma del Bereshit, Él, el Todopoderoso, determinó para cada especie de las infinitas especies de criatura su aspecto peculiar y el recorrido más apropiado a su especificidad. Y cada especie, dice el Rab, miren con qué precisión, desarrollará dentro de ese contexto su existencia. Y también a ti, Él te ha comprometido en su Torah para tu función humana y judía, a fin que obres también como persona y judío en tus aspiraciones para con tu alimento y el disfrutar. O sea, Rav Hirsch tiene una posición bien clara y dice, mira, hay un orden establecido en el universo, hay algo que viene desde la obra de la creación. ¿Tú quieres comprender todo esto? ¿A dónde hay que ir? Al principio.
No se puede entender la Torá si no establecemos un puente, por más angosto que sea, entre Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Necesitamos, obviamente, transitar cada uno de esos espacios, porque lo que está aquí en el último libro está también en el primero, con otra manifestación. Pero allí está el oculto designio del Creador. Él puso en esa realidad algo que también me dignifique a mí como persona. Por eso entonces los invitamos a recorrer un poquitito ese mundo de la creación. Siendo fiel al Rav Hirsch, vamos a Bereshit. De acuerdo a lo expuesto por Rav Hirsch, vamos a acudir al Bereshit. Y dice con respecto a los frutos del campo, la Sagrada Torá nos dice, Génesis 1:11, Tache haaretz deshe, Aesed mazria zera, Aetz peri ose peri lemino, asher zar'o bo al haaretz. Y dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Quiere decir, ustedes ven el versículo, Akadosh Baruj Hu eventualmente nos está proponiendo una realidad muy diferente y dice, produzca la tierra hierba verde, deshe, ese sería el césped para nosotros, el verde césped. Hierba que da semilla, o sea que también ese césped da su grano eventualmente para seguir creciendo, y después nos dice, etz peri o seperi, un árbol de fruto que dé fruto. De acuerdo a la obra de la creación, les aclaro, de acuerdo a la orden de Dios, se podía comer el fruto del árbol, yo podía comer la manzana, pero también podía comer la madera de la manzana que tenía el mismo gusto que la manzana. Sin embargo, la naturaleza no obró de acuerdo a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, pero no es el tema para hoy. Árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él sobre la tierra. El etz peri o se peri leminó, aclaramos aquí, etz peri o se peri leminó, la aplicación de la ley organizadora en el marco de la naturaleza conduce a una estricta separación de las especies. Etz peri o se peri, un árbol de fruto que dé fruto, leminó. ¿Me entienden? Leminó quiere decir según su género. Akadosh Baruj Hu lo que está instalando en este mundo es un orden. Y todo está calculado de esa realidad. Una estricta separación de las especies. Leminó. No es que se cree algo y que después veremos cómo se diferencia. No. Akadosh Baruj Hu crea el ciprés, el pino, el árbol del naranjo, la higuera, el viñedo, etc. Cada cosa da su nivel. La orden divina se expresa en este caso por medio de la palabra leminó. Min es género. ¿Me entienden? Comenta Rav Hirsch, la observación de la naturaleza nos confirma la rigurosa aplicación de esta ley fundamental que asigna a cada especie de la creación una esfera de existencia propia y una vocación particular. Interesante. Todo esto que parecería ser aplicable a la vida humana nada más. Dice, no. También en las especies de la naturaleza, las especies vegetales, tenemos exactamente lo mismo. Entonces, de una u otra manera, cada uno se tiene que relacionar con su propia género. ¿Sí? Totalmente. Y eso es fantástico porque dice, cada especie, una existencia, una esfera de existencia propia y una vocación particular. Interesante. No puede cambiar esa realidad. Ahora bien, ¿qué dice Rav Hirsch en este último párrafo?
de la cita número 1. En cuanto a ti, ser humano, has de respetar esta ley cuando, para realizar tu vocación humana, tratas de intervenir en el ciclo de la naturaleza y de sacar provecho de sus recursos. Bien, el ser humano se vincula con la naturaleza. El ser humano trata de sacar su provecho y sus recursos. No olvides que Dios te ha autorizado solo a servir y a guardar la creación, no a perturbar el orden establecido en ella en nombre de tus intereses egoístas, dice el Rav Hirsch. No lo olvides y no intentes de cambiar este orden, transfiriendo las fuerzas inherentes a ciertas especies hacia otras distintas. Así pues, está prohibido acoplar animales de diferentes especies, practicar injertos de árboles de especies diferentes, mezclar tejidos de especies diferentes, tales como el lino y la lana. Y por último, cocer juntos alimentos de especies diferentes, tales como la leche y la carne. Esta es la explicación excepcional del Rav Hirsch en su obra, una de sus obras más importantes en la concepción del judaísmo, que se llama Joreb. Joreb es la alusión al monte Sinaí. Pero todo el hombre el hombre ha intervenido en todo eso. interviene, claro, no sé qué palabra utilizar, porque va a ser una palabra que no es apropiada. En todo. El hombre ha alterado. O sea, desde vestirse, mezclar las vestimentas, mezclarse con la naturaleza, con los animales, con los vegetales, no mira ni que hablar. La Pero realidad, acá mismo ves la realidad prediluviana, a lo que estás preguntando, la realidad prediluviana fue que el hombre echó mano en ese universo creado por Dios y le quitó su armonía, haciendo que todas las especies animales pierdan obviamente su particularidad. Los únicos que el hombre no pudo intervenir fueron con los peces, y por eso los peces se salvaron. Pero hoy por hoy, Bueno, al día de hoy, eso no quiere decir. es imposible pensar un mundo donde el ser humano no intervenga en la creación o en la naturaleza, El hombre, o inclusive en la vida del ser humano, en prolongar la vida. Akadosh Baruj Hu le ha dado al hombre la capacidad de poder intervenir la naturaleza, mejorarla, recrearla, poder utilizar para sí, hacer de la fuerza del agua una represa hidroeléctrica. ¿Está bien? Pero una cosa es hacer una fuerza y otra cosa es transformar esa naturaleza a tal punto de ponerla en riesgo. ¿No es cierto? Como la alteración de una selva, como el Amazonas, o la alteración de los frutos, eventualmente, la alteración de la atmósfera. Una cosa es intervenir, Asher bara Elohim la'asot, como dice la obra de la creación, que es verdad. Todo Akadosh Baruj Hu lo puso para que yo lo pueda potenciar. Finalmente creó al hombre con sabiduría, con racionalidad, para que el hombre obviamente pueda potenciar todo lo que es su tarea en este mundo, y obviamente, si tiene que actuar para prolongar la vida, para salvar una vida, también se le ha dado la capacidad y la inteligencia para poder hacerlo. Esa intervención es una intervención deseable. Lo que está hablando el Rav Hirsch es que a Kadosh Baruj Hu le está diciendo al hombre, dice, mira, hay un orden establecido. O sea, no mezcles naranja con durazno. No es un fruto que no, eso no forma, eso no forma parte del destino de la creación. Está la posibilidad de que el hombre, eso sí es interés egoísta, según Rav Hirsch. Eso es un interés que no solamente es egoísta, sino que es un interés, como todo egoísmo, que viene a potenciar la figura del actor, pero no del producto final. Y por otro lado, viene a alterar la firma, el sello del autor. La idea perdón, me meto en lo técnico para tratar de entender el concepto, si no, no lo puedo aprehender. Si creamos una represa o algún dispositivo o alguna máquina o algo así, de la cual la humanidad saque provecho y beneficio,
sí está dentro del marco de la Torah. Si creamos una fruta que sea mezcla de naranja y pomelo, entonces no estamos dentro de eso. Estamos alterando el género. Estamos alterando el género. Ajá. Si hacemos son dos cosas estudios científicos para alargar la vida del ser humano o para convertirnos en animales eternos, no en el sentido bíblico o en el sentido de Dios, pero sí en que la muerte no provenga de causas de enfermedad hoy justo escuché, están investigando y están muy avanzados. Pero eso es va contra la... Hago una interrupción, porque para que podamos establecer un parámetro. El parámetro aquí es la intervención en la naturaleza para modificarlo. Cuando uno hace una represa hidroeléctrica es para tener un compromiso de electricidad, de favorecer con la luz. Hoy son elementos que son necesarios en el mundo. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tercer elemento que tiene que ver con la vida y no solamente la prolongación, sino el mejoramiento de la calidad de la vida, ese fue siempre un intento del ser humano. Que el ser humano, a partir de mejorar la calidad de la vida, sueñe con la eternidad, es otra cosa, es una quimera, eso es un sueño eventualmente, y entonces no tiene nada que ver con intervenir en la naturaleza de los hechos. Kadosh Baruj Hu creó al hombre, y en principio lo había creado con una dimensión de eternidad. Y tras la desobediencia inicial del hombre, el hombre sabe que tiene un plazo de vida. Y sabe que eso no lo va a poder modificar. No lo va a poder modificar. Entonces, son tres conceptos diferentes. Aquí estamos tocando el tema en qué medida el hombre interviene en la naturaleza para modificarlo. No para modificar si va a haber más electricidad o no. Eso es un beneficio. Sino qué gana él cambiando la alternación entre animales de especies diferentes, injertos de árboles de especies diferentes, mezclar tejidos de especies diferentes y también cocer alimentos juntos diferentes. La segunda fuente vinculante a nuestro tema es del libro de Vaikra. Veamos el capítulo que lleva la perashá llamada Kedoshim. Ojo. La perashá de Kedoshim dice, la Torah, Et Jukotai Tishmoru, cuide mis mandamientos, Behemtejalo Tarbía Kil'ay, no cruces tus animales con otras especies, Sadejalo Tizra Kil'ay, no siembres tu campo con semillas de diferentes especies, Ubeget Kilaim Sha'atnez lo ya'ale aleja, y no vistas ropas de tipo Sha'atnez, que son combinación de fibras de lana y de lino. Todo eso dice un versículo en el capítulo 19, versículo 19. Van a ver lo significativo de ese versículo ahora. Perashat Kedoshim, libro de Vaikra. Ahora bien, ponemos aquí, es muy interesante que comprendamos la extensión de este pasaje. Cuando decimos extensión es acerca de cómo se vincula con lo dicho anteriormente y por sobre todo con la temática que habrá de seguir. Si ustedes prestan atención a este versículo, se van a llevar una gran sorpresa. Rav Hirsch, volvemos a Rav Hirsch, comenta la relación de las leyes que siguen con las que preceden. Y le pongo aquí que vean ustedes que en Vaikra 19:18 dice la Torá, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Y después dice, no mezcles tus animales, no mezcles esto, no mezcles lo otro. ¿Está bien? Uno se pregunta en la relación de contigüidad de texto, ¿qué tiene que ver? Amar al prójimo como a ti mismo y que no mezcle los animales de diferentes especies, que no mezcle de ropa, que no mezcle... ¿Qué tiene que ver todo esto? Rav Hirsch dice algo que me parece fundacional. Llegados con la proclamación del amor al prójimo a la cúspide de la moral judía, la Torá en ese momento hace que nuestra mirada se sumerja en el mismo dominio del mundo orgánico que se extiende a nuestros pies para mostrárnoslo obediente, él también, a las leyes divinas en todas sus partes y en todas sus manifestaciones. Así nos hace tomar conciencia del hecho de que, si nos hemos elevado hacia una vida santificada, Kedoshim Tiyu, santos seréis, no hemos hecho nada más que cumplir nuestra vocación.
por la que Dios nos ha dotado de una entera libertad moral, mientras que los otros elementos de la creación, los animales y las plantas, llevan a cabo su vocación en la vía que les ha sido trazada invariablemente. Qué interesante. David dice, solamente a partir de ese disparador, en el cual tú tocas la cima de la santidad. Esto empezó 18 versículos antes, cuando empieza Kedoshim Tihu, Ki Kadosh Ani Hashem. Santo seréis porque santo soy yo. Como sigue, cada hombre a su madre y a su padre temerá, y mis sabatot habréis de guardar. Y así sigue cada una de estas mitzvot que tienen que ver con la santidad de la vida, que tienen que ver con mi tarea en la sociedad, en el campo, en el trabajo, en cada uno de los aspectos, hasta llegar al clímax de la santidad, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de eso, cuando llegué a la cima de la montaña, parece ser que la Sagrada Torá dice, mira, la vida transcurre abajo, no arriba. Llegaste a lo más alto, ahora entra en la mirada más baja. Ahora empezá a ver los frutos de la tierra, los animales, todo aquello lo vinculante contigo. Eso también es parte de tu armonía. No vayamos a pensar que el hombre se abstrae de esa realidad y no importa lo que pasa en el mundo. El mundo es tu responsabilidad. Y así como la santidad y la obediencia y el deber de la moralidad está en la vida del hombre, también está en los hechos que le suceden al hombre. El autor de un libro, de uno de sus tantos libros, llamado Tzeror Amor, que es Rabbi Abraham Sabá. Sepan ustedes que Rabbi Abraham Sabá era un judío que vivió en Portugal y que fue expulsado de Portugal en 1493, después de la expulsión de los judíos de España, y que los judíos, por supuesto, no podían llevarse nada. Entonces tuvo que dejar todos sus libros enterrados junto a un árbol en el puerto de Lisboa. Así lo recuerda él. Y dice, querido lector, él lo pone en su introducción, si algún día estás en ese lugar, por favor, recupera mis libros. En alta mar, él vuelve a escribir lo que se acordaba de lo que había escrito. Ni siquiera se podían llevar sus libros. ¿Y a dónde se fue? A alta mar. Murió en alta mar. Los judíos no tenían lugar de descanso. Rabbi Abraham Sabá, que es este autor, el autor del libro Tzeror Amor. Tzeror Amor es el manojo de perfumes del Shir Hashirim, Tzeror Amor Dodi Li, un manojo de perfumes de bellos aromas es llamado. Explica la continuidad de nuestro texto señalando que la Torá persigue aquí la explicación del mismo principio de la unión armoniosa que condena toda alteración del orden preestablecido en un nuevo dominio. Después de haber proclamado el predominio de este principio en las relaciones sociales, toda la perashá de Kedoshim, el comienzo de esta perashá les decía en Vaikra 19, después de haber proclamado el predominio de este principio en las relaciones sociales, la Torá prohíbe, siempre a causa del mismo principio, las mezclas y los cruzamientos híbridos en el mundo de los animales y de las plantas. Estas interferencias en el decursar de la naturaleza tienen un efecto pernicioso, adquieren el valor de un desafío frente al orden divino de la creación. Entonces, Rabbi Abraham Sabá dice, todo forma parte de un mismo continente. No vayamos a pensar que el amor al prójimo y el cuidado de esa relación, que es el orden divino, son dos cosas diferentes. Yo me debo al mismo creador. No hay dos creadores, Haz Shalom. Y aquel que me ordenó amarlo a él, o aquel que me ordenó ser consagrado y amar a mi prójimo, es aquel que me ordena también que no use una ropa de lana y de lino. Y todo eso responde a un orden preestablecido, y por eso él dice la unión armoniosa que condena toda alteración del orden preestablecido. Ponemos aquí marcado con negrita y subrayado. Decimos que el versículo de Vaikra comienza diciendo, como dije en hebreo, Et Jukotai Tishmor. Quiere decir la palabra Jukat, Jukot, Jov,
indica el decir de los sabios, Shehakakti leja keva. Y quiere decir algo así como mis leyes que te he dado anteriormente. Mis leyes que te he dado anteriormente. Et hukotai tishmoru. Hay que prestar atención a esa lectura. ¿Qué significa mis leyes que te he dado anteriormente? Y que forman parte del mundo renovado de Noah y sus hijos. Lo que nos está agregando aquí, el Midrash de Vaikra Rabbah, es, momentito, este orden no viene solo para el pueblo judío. Este es un orden establecido ¿en dónde? En el mundo de la creación. ¿Qué mundo? No el primer mundo de la creación, que ya lo tenía, sino también en el mundo renovado de la creación, cuando fue después del diluvio. Son las mitzvot de Noah. Aunque el Talmud, Tratado de Sanedrín, hace alusión al origen de estas leyes que se remontan a la creación misma, en la que los animales y las plantas se clasifican en diferentes especies, es verdad, Lemineu. Además se desprende claramente a la referencia dada por la palabra Jukot, leyes, por los sabios del Midrash, Shehakakti Shamayim Baaretz, es decir, se trata de leyes sobre la base de las que se han creado los cielos y la tierra. Rabotay, después de ver la fuente de Bereshit y después de ver la fuente de Vaikra, uno aprende no solamente que hay un creador, sino que hay un orden en la creación. Orden significa un ordenamiento. Una ley natural, digamos. Mejor, sí. Un axioma, digamos. Un axioma. No es que es una orden nada más, no. sino que además es como un principio. Basal, claro. Sí, un principio de valor. Y esto es muy importante lo que estás diciendo, porque esto nos tenemos que dar cuenta nosotros. La Sagrada Torah nos está diciendo, bueno, vas a venir a reconocer el mundo. No solamente reconocer que hay un creador, eso es lo básico. Bereshit bara Elohim. Pero después de eso, ¿qué tenés que aprender? Que en ese mundo todo ha tenido su lugar, su cosa, su orden. Eso todo le instaló el Creador con su sabiduría. Ma rabu ma'aseja Hashem kulam bechokhma asita malea haaretz kinyaneja. Esto lo decimos en Shabbat. ¿Cuán grandes son tus obras, Dios? Kulam bechokhma asita, todas las hiciste con sabiduría. Malea haaretz, toda la tierra está llena de tu kinyan, de tu formación, de tu creación. Quiere decir, uno cuando puede concebir ese mundo, cuando uno puede verdaderamente recorrer la naturaleza y uno queda verdaderamente asombrado de los aspectos de la naturaleza, el Kadosh Baruj Hu puso allí su huella en cada aspecto, nos decimos Marabu Maaseh. Ahí decimos cuán grandes son tus obras. Y por eso todo esto no representa solamente un capricho de repente del texto. No. Esto es la voluntad del Creador. Recordemos que cuando el judío y la tefilá nuestra, enuncia el Kadish empieza diciendo que su nombre sea engrandecido y santificado. Su gran nombre. Pero dice después, de Yadal de Kadash Shemer Rabbah, dice Be'alma Dibera Hirute. Be'alma Ha'olam Dibera Shebara Hirute, Kiretzono. En el mundo que creó de acuerdo a su voluntad. Todo este mundo está hecho de acuerdo a la voluntad de Él. Yo tengo que tratar de descubrir esa voluntad. Tengo que tratar de entenderla, tengo que tratar de allegarme hacia ella. Entonces, cuando yo entiendo que hay un hok, ¿qué puedo hacer? Tengo que detenerme y pensar seriamente a dónde me está dirigiendo ese hok. ¿Por qué me está pidiendo eso? ¿Por qué me habla del Brit Milá, el Kadosh Baruj Hu? ¿Por qué me habla de carne y leche? ¿Por qué ahora me habla de la mezcla prohibida de la vid, del viñedo? Todo eso tiene un metasentido.
más allá de lo que yo puedo considerar para mi interior. Hay algo que mi interior me está reclamando, pero que también mis ojos están viendo. Yo tengo que hacer una armonización entre el reclamo de mi ser interior lo que penetra, lo que absorbe, lo que incorpora mi visión exterior. La cita número 3 vuelve a nuestro texto original. Sadeja lo tizrakilai. No siembres tu campo con semillas de diferentes especies. Eso es lo que estudiamos en Vaikra. El Talmud dice que esta prohibición es aplicable en la tierra de Israel, pero la operación del injerto está prohibida por doquier. Rambam, nuestro conocido Maimónides, dice en su guía de los perplejos, el Moré Nebuchim, es indudable que los tejidos de materias heterogéneas, las materias primas de los árboles y la mezcla de semillas diferentes, dice Rambam, siguiendo su camino, se han prohibido a causa del paganismo, en las que las mezclas e injertos se acompañaban de usos abominables. Estas costumbres paganas se habían prohibido porque conllevaban a la idolatría. Bueno, Rambam siempre es consecuente con su conducta. Lo que la Sagrada Torá no ha explicado, el Rambam se ha atrevido a hacer. La Sagrada Torá no nos dice por qué no se pueden mezclar. Y el Rambam que dice, esto es una prueba de qué, que la Torá está en contra de qué, de lo pagano. Esto pasaba en el mundo pagano. Esto pasaba en algo que finalmente llevaba a la idolatría. Y entonces el Rambam, que puede ser un adelantado, en ese sentido, despierta un poco la cólera de sus colegas contemporáneos, que obviamente dice, ¿cómo se atreve a decir algo que la Sagrada Torá no lo dice? Lo mismo pasa con la carne y la leche. Cuando la Torá Sagrada dice, "Lo te vayel gedi bajalev y momo", no cocines al cabrito en la leche de su madre. El Rambam escribe en el siglo XII. Y yo considero, el Moré Nebuchim, que esto representaba una práctica pagana, porque los paganos, en el momento de la reproducción de los animales, solían sacrificar el nonato, el cabrito que recién nacía, en la leche de la madre. Para eso incrementar eventualmente, ¿qué cosa? La fecundidad de los animales del campo. Eso lo escribió en el siglo XII. Quiero que en el siglo XX, entre las famosas tablillas de arcilla del código Enuma Elish, que se descubrieron allí en Ugarit, al norte de Siria, donde están parte del comienzo de la humanidad, siglo XX les estoy hablando, se descubrió eventualmente en las tablillas, se descubrió parte de la realidad de lo que era la fecundidad de los animales en el mundo pagano. Y se los veía sacrificando un cabrito en la leche de su madre. Lo que el Rambam imagina, lo que el Rambam lo pone como una suposición, 800 años después, aparece casi certificado. Le pasaron el dato. Le pasaron el dato. Ok, veamos entonces que Nachmanides, que también a veces resulta ser un opositor al Rambam, sostiene como defensa de lo anterior que el injerto constituye una intervención arbitraria en la obra de la creación, pues tiende a darle vida a un producto artificial nuevo. Sin embargo, el hecho de que está permitido hacer uso de los frutos de estas mezclas, con excepción del Kilei Akerem, las mezclas del viñedo en nuestra perashá que estamos hablando, así como la prohibición del injerto incluso fuera de la tierra de Israel, nos recuerda que estas leyes no se explican en definitiva sino por motivos irracionales. Y esto tiene que quedar claro medianamente. Ahora bien, la perashá nuestra habla de el injerto de la vid, específicamente, Kilei Akerem. Entonces nos preguntamos en la próxima cita, el injerto de la vid, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué la Sagrada Perashá
está hablando ahora de Kilayim, agrega, no como dijo el libro de Vaikra, agrega en nuestra perashá, porque siempre dije que la Torá es un escalón más. Cada libro es un escalón más, es un grado más. Entonces, a la prohibición de Levítico 19, el Jukotai Tishmoru, que leí antes, no cruces tus animales con otras especies, no siembres tu campo con semillas de diferentes especies, no vistas ropa de tipo shatnez, etc. Ahora nuestra perashá que agrega la prohibición relativa a la viña. Por supuesto que cualquiera de nosotros se puede preguntar, ¿por qué la prohibición de sembrar la viña de diferentes especies es tan importante como para que se merezca ocupar un lugar tan destacado en nuestra perashá? Debemos recurrir entonces a quien Rabbi Aaron Alevi de Barcelona. El autor, eventualmente supuesto, pero casi seguro, del Sefer HaChinuch. Un libro brillante en el cual nosotros tenemos organizada todas las 613 mitzvot de acuerdo a la perashá en donde ellas aparecen. Entonces, desde Bereshit hasta Devarim, están enumeradas las 613 mitzvot por perashá y perashá. Pero a su vez está explicado el motivo de la perashá, su raíz, cómo se cumple, quién la cumple, cómo se cumple hoy en día. Dice el Sefer HaChinuch, no hay duda de que la plantación de la viña es una de las razones que estimulan a beber vino. O sea, hay algo específico en esto. Y obviamente esto conlleva varios inconvenientes, dice el Sefer HaChinuch, que lo cita el Midrash Tanjumá en Perashat Noach. Y aquí trae este Midrash. Cuando Noach se puso a plantar su viñedo, se le acercó el Satán, el ángel del mal, y le pidió ser socio junto a él en el emprendimiento. Solo que le advirtió, sea precavido en no aprovecharse de su parte del vino, la del Satán, pues de lo contrario lo dañaría. Luego se le produce el siguiente diálogo. ¿Cómo es que lo estás plantando?, preguntó Satán. Si su fruto es muy dulce y se hace de él un rico vino, que alegra los corazones de los hombres, respondió Noach. ¿Quieres que lo plantemos juntos tú y yo?, sugirió Satán. Sí, contestó Noach. ¿Qué hizo Satán? Trajo una ovejita, la sacrificó sobre la vid. Más tarde hizo lo mismo con un león. Después lo hizo con un mono. Y por último trajo a un cerdo. Sus sangres mezcló en el viñedo y se fue. Así dice el Midrash. La ingestión de vino ha traído numerosas víctimas. Es un impulso a la inclinación al mal y conduce al letargo y al sueño. Cierto que quien se libera de lo anterior es llamado un hombre santo, Ish Kadosh. Si la Torá nos ha autorizado a beber vino, considerando una minoría a quien esto puede hacerle bien, sin embargo ha prohibido servirse de ese vino si al momento de la siembra se ha cometido el pecado de sembrar varias especies juntas. Toda utilización de este vino queda prohibida en términos particularmente enérgicos, que la halajá se dice Isur Ana'á, la prohibición de disfrutar del mismo. Por supuesto que el Midrash está diciendo que si la persona toma una copa de vino, es mansito como una oveja. Cuando toma 2 copas de vino, empieza a sentirse fuerte como un león. Cuando toma 3 copas de vino, ya empieza a hacer monadas como el mono. Y en la 4ª copa de vino ya parece un chancho total. O sea que pierde toda su compostura. Ese es el concepto que trabaja aquí. Y la Torá, ustedes saben muy bien, que el vino lo considera una bebida importante. Y nosotros todos los kiddushim que hacemos, lo hacemos con vino. O sea que debemos saber cuál es el valor de la celebración, pero no perder el estribo por la celebración. Entonces eso es importante, que el poner el concepto de la mezcla prohibida en el vino es no hagas cosas raras con el vino, cosa de que después ese vino, más allá de alterar el producto final y el orden de la creación en extensión, finalmente te produzca a ti una realidad diferente. Ahora bien, ¿por qué el vino es tan importante? En la Kabbalah le dan a la prohibición de esta perashá, que se llama Kilei Akerem, el injerto de una viña, un significado del todo distinto. ¿Qué hace la Kabbalah? La Kabbalah cita al profeta Yeshayahu, versículo 5, en donde se compara a Israel con Kerem Hashem, la viña del Eterno.
Dice el profeta Yeshaya, Ashir anale dodi shirat dodi, kerem ayalididi. Ahora cantaré para mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, de Kerem Ben Shamen. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Yehuda, juzgad ahora entre mí, el creador, el dueño de la viña y de la viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Hashem, de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Yehudá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. La viña, que es el pueblo judío, no tolera ninguna mezcla prohibida. Debe guardarse pura, bajo pena de decadencia de su estructura. O sea que Israel es comparado ¿con qué? Con la viña. Justamente cuando una pareja joven se casa y se quiere hablar de los jóvenes que se casan, se dice Ein Bei Agefen, Be In Bei Agefen. Los racimos de este viñedo con los racimos de este otro viñedo. ¿Por qué? Porque en realidad el rey David dijo Asher Ish Yaret Hashem, feliz el hombre que teme de Dios y se encamina por sus caminos, por sus preceptos. Eshteja que Gefen Poria. La mujer es como una vid fructífera. La vid ha sido equiparada con la mujer, con la vida, con la dadora de la vida, que representan los hijos. Y por lo tanto esos hijos son Inbei Agefen. Quiere decir, son los racimos, los retoños de esa uva. Y por lo tanto eso quiere decir que en última instancia estamos viendo que en ese fruto se tiene que mantener la particularidad. Hoy mismo en día, cuando se quiere hablar de un vino de buena calidad, no se mezcla, sino que la uva es tal uva y no hay otra uva. Y es interesante, una experiencia que hemos tenido este año en Italia, que era en un lugar de los más apartados, en una colina donde no vive absolutamente ni un judío, hay una familia judía, que tienen un restaurante kosher. En ese lugar, son franceses, están viviendo allí, fueron para hacer vino, porque en ese lugar, en la montaña, están las mejores uvas. Y a partir del vino es que tienen un restaurante. Para poder llegar allí hay que pedir turno. Si no, no se puede ir. Es un lugar bastante amplio y está completamente lleno. Cómo la gente llega es increíble. Y el vino, por supuesto, que uno no es un gran catador de vino, se da cuenta de la dedicación que tiene. Y la preparación, todo es meadri en el lugar, todo es meadri. Es imposible pensar. Uno está viendo en ese lugar que está en el camino hacia Livorno, pero Casciana Alta se llama. No está cerca de nada prácticamente, y ahí está. Y digo por la especificación con el vino, increíble. La cantidad de vino que ellos preparan y que tienen certificación kosher, por supuesto. Un matrimonio muy joven que trabaja allí. Muy bien, entonces ustedes tienen aquí la composición de por qué el vino es tan importante. Ahora bien, finalmente tenemos que entender qué es Kil'aim. Kil'aim es una palabra difícil de entender. La cita número 4 nos va a abrir un poquitito la perspectiva. El Zohar explica Kil'aim de la siguiente manera y espero que la explicación que trae el Zohar no solamente los sorprenda, sino que les impacte. Si alguien junta varias especies, es como si metiera a esas especies en prisión. La palabra prisión se dice en hebreo Beit Kele.
vean que la palabra kele y kilaim es igual. Beit kele significa reclusión. En efecto, el Zohar en su grandeza condena a estas especies, dice la persona, a la inactividad y a la improductividad. O sea que kilaim es llevar a esa semilla a una reclusión perpetua, a no poder dar lo mejor de sí. Interesante. Además, kilaim, ahí tiene la palabra kilaim en hebreo también, y tiene la palabra kele. Kele quiere decir dos, en plural, claro. Como diciendo que es una doble realidad. Kilaim significa el rechazo a las especies prohibidas del papel que les había estado predestinado por la naturaleza originalmente. Por eso Kilaim significa la mezcla prohibida. El Zohar continúa. Desde el comienzo de la creación, Hashem previno las diferencias de las cuales hablamos en la bendición de la Abdalá. A saber, las diferencias entre Ben Kodesh Lehol, entre lo sagrado y lo profano. Ben Or Lehoshe, entre la luz y las tinieblas. Ben Israel La'anim, entre Israel y las naciones del mundo. Estas diferencias indican las barreras que el hombre no tiene derecho ni posibilidad de destruir o superar. Esto está marcado desde la creación. Dice además que Dios ha determinado desde la creación para cada criatura su posición sobre la derecha o de la izquierda, del lado santo o del profano, del lado positivo o negativo. Ese es el secreto de la ley sobre la mezcla prohibida. Afirma el Zohar, ninguna alianza es posible entre el puro y el impuro. Las especies no deben mezclarse bajo pena de un desarreglo en su vocación natural. De este modo no se trabajará con un buey y un asno atados juntos. Interesante. Pues el buey es el prototipo del animal puro y el asno es el prototipo del animal impuro. No se cubre con vestiduras mezcladas, es decir, con tejidos compuestos a la vez de lana, elemento puro, y de lino, elemento impuro. Así dice el Zohar HaKadosh. Entonces uno se da cuenta de que acá el Zohar abrió otra perspectiva. Dice, mira, hay mundos que no pueden cotejar consigo, no hay una armonización entre eso. Los opuestos han sido creados también en el mundo. Que yo diga no hay opuestos, no quiere decir que los opuestos no existan. Blanco y negro, está claro que sí. Día y noche, está claro que sí. Entonces, de una u otra manera, todo eso forma parte de un orden divino. Volvemos al tema de por qué la perashá nuestra incluye el fruto de la viña, a diferencia de Vaikra. Y escribe el Rab Moshe Sofer, Hatam Sofer, observa que las tres etapas enumeradas en la perashá de Shofetim son las siguientes: la casa, la viña y el matrimonio con todas sus leyes. Miren qué interesante. La semana pasada estudiamos Perashat Shofetim. En Perashat Shofetim se habla de la guerra. Y se habla también en esta perashá cuando se va a la guerra. Pero la semana pasada se hablaba qué pasaba antes de la guerra. ¿Quiénes eran los que iban potencialmente a la guerra? Y había tres circunstancias que permitían desaforarse de la guerra. Quien había construido una casa nueva, quien había plantado una viña y por último quien se había tomado una mujer. El Hatam Sofer dice que esas tres personas no deberían ir a la guerra. Como le enseñábamos a nuestros nietos en Shabbat, ¿qué hacían esas personas? ¿No iban a la guerra, se iban a la casa? ¿Sus hermanos iban a luchar por ellos y ellos se van a la casa? Dice, no. Ellos no podían ir al frente. Entonces se dedicaban ¿a qué? A traerle comida y agua a sus hermanos que estaban en la batalla. O sea, eran solidarios con ellos. Pero ¿quién? Quien había construido una casa y no la había inaugurado. Quien había plantado una viña y no había disfrutado de ella. Y quien había tomado una mujer y no había estado con ella. En ningún caso se pueden ir a la guerra.
¿Por qué? Porque venga otro e inaugure su casa, que otro disfrute de su viña y que otro tome a su mujer. Entonces, en ese caso, eso es lo que habla el Rab Sofer, el Hatam Sofer. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, quien ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado, vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, que vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Maimónides las había clasificado de manera diferente. Primero la viña, que representa los medios de subsistencia de la familia, enseguida la casa y después el matrimonio. También había escogido este orden para subrayar la importancia de la subsistencia, que debe preceder a la casa y al matrimonio. Bien, pero en última instancia ya ven ustedes cómo se analiza en profundidad. Y está la casa, está el matrimonio y en el medio que está la viña. Y Rambam toma la viña en primer lugar, porque es la subsistencia. Entonces habla de esa materialidad, que también forma parte de la vida del hombre, para que no perdamos la ilusión de que la Sagrada Torah no se ocupa también de la materialidad. No solo del espíritu se vive, también de lo material hay que vivir y hay que fomentar y ganarse el sustento. Por último, nuestro estudio de hoy concluye con el concepto de Sha'atnes, la quinta y última cita. Un nombre muy escuchado y poco comprendido. Dice nuestra perashá, no vistas ropas del tipo Sha'atnes. Vaikra, estudiamos, y acá nuestra perashá dice, no vestirás ropa de lana y de lino conjuntamente. Lotilba Sha'atnes, Semer, Upishtim, Yachtam. Lo dice claramente. La primera explicación que tenemos es la del Maharal de Praga en su libro El Gur Aryeh, que dice que contrariamente a las prohibiciones anteriores a causa de las especies heterogéneas, no se puede mantener por la prohibición de los tejidos mixtos, dado que el lino y la lana no constituyen tales especies. En verdad no son heterogéneas. Lana y lino pertenecen al mundo por un lado de lo vegetal y del mundo animal. Rav Hirsch califica, sin embargo, la lana como un elemento animal, claro, y el lino como elemento vegetal. Nachmanides afirma como conclusión que la prohibición del tejido mixto puede, solo entre las tres prohibiciones de nuestro versículo, no cruces tus animales con otras especies, no siembres tu campo con semillas de diferentes especies, y no vistas ropa del tipo Sha'atnes, ser caracterizada Jok, ley irracional, cuya causa, aunque exista, no la conocen los hombres. Podemos entender por qué no los animales, podemos entender por qué no las semillas diferentes, pero no entendemos por qué el Sha'atnes. Dice, bueno, eso entraría en la dimensión del Jok, lo que no puede ser explicado por nuestra razón. Rashi, al citar los ejemplos de Hukim, contra los cuales la inclinación al mal y las naciones del mundo levantan objeciones, menciona la prohibición del Sha'atnes y de Kil'ain, para las que se pueden invocar ciertas razones. Uno de los mayores comentaristas del libro de Vaikra, Rav David Tzvi Hoffman, Zecher Tzadik Libraja, sostiene que la Torá se contenta con prohibir la mezcla de los dos tejidos más habituales de la confección para hacer reconocer en el cuadro del vestido la ley de las especies, Leminegu. O sea que utilizó una regla general para involucrar todo lo que sigue. La lana y el lino, que es lo más conocido eventualmente en el uso de la ropa humana. En su comentario Kitetse agrega Rashi, Sha'atnes tiene el sentido de mezcla. Nuestros rabinos lo explican así en la Gemara, Sha'atnes, Shu'a, Tavui, Benuz. O sea, como que Sha'atnes vendría a ser, si ustedes ven la palabra Sha'atnes, vean ahora Shu'a, Tave, Benuz. Van a ver que están todas las letras, nada más que le han agregado un sonido diferente. Las dos especies son rastrelladas, hiladas o trenzadas. Enseguida vamos a ver de qué es. El sabio de la Kabbalah, Rabbi Moshe Cordovero, autor del libro Tomer de Borá, fallecido en 1570 aquí en Tzfat, alumno del Ariya Kadosh, respondía a las dos preguntas siguientes. ¿Cuál era la naturaleza de la Torá
antes de la caída de vida al pecado y qué será de su naturaleza en la época mesiánica. Ilustraba su opinión Rabbi Moshe Cordovero, Ramak, con el ejemplo de la prohibición de la Torá de llevar vestiduras cuyo tejido estuviera constituido por una mezcla de lana y de lino. Una mezcla tal se le llama en hebreo sha'atnez. Cuando la Torá dice no llevarás sha'atnez, no podría referirse antes de que Adán mismo se vistiera con este tejido burdo, llamado en lengua mística piel de serpiente. La Torá no hubiera podido permitir una prohibición tal porque ¿qué relación debe tener el alma del hombre con el sha'atnez? Esta alma que estaba ya desarrollada desde su nacimiento en una vestimenta puramente espiritual. Además, la combinación original de los caracteres de la Torá antes de la caída, en falta de Adán, no era sha'atnez tzemer upishtim, sino que contenía los mismos caracteres con otra combinación. Sha'atnez, metzar, u tfasim. Ustedes ven la palabra sha'atnez tzemer upishtim, vean la de abajo. Sha'atnez es la misma. Meitzar es en lugar de tzemer. ¿Bien? ¿La vieron? Meitzar tzemer. Utfasim, que es pishtim, cambiado de lugar. ¿Qué quiere decir esto? Cuyo sentido más bien es una advertencia para Adán de no cambiar sus vestiduras originales de luz. Esa que les puso Dios cuando se revistieron, cuando comieron del árbol prohibido. A Kadosh Baruj Hu les hizo kotonot or, dice la Torah. Entonces, a Kadosh Baruj Hu, cuando Adán y Javá transgredieron su voluntad, vieron que estaban desnudos. El primero que les hizo la ropa no los castigó, sino que les hizo ropa. Y dice kotonot or, ropas de cuero. Los rabinos entendieron que la ropa de cuero, Rabbi Meir dice, no lo leas como ropa de or, con ayin, cuero, sino léela con alef, kotonot or. ¿Qué quiere decir? Ropas de luz, iluminadas. O sea, vestidos de cuero o vestidos de luz. O por las vestiduras del impulso del mal o Satán, que representan simbólicamente el poder de las fuerzas del mal. Satán Az. Satán Az son las palabras sha'atnez. ¿Lo vieron? Qué fuerte, ¿no? Se agregaba una advertencia según la cual este poder, que contiene una cierta angustia o aflicción, fíjense, sha'atnez, hay un error en sha'atnez, es con tet, perdón, sha'atnez, después aparece tzemer, se lee meitzar, que es el sentido de angustia, meitzarim, ven a meitzarim, ¿se acuerdan? Mina metzar karatia, en hebreo metzar, perseguía al hombre para apoderarse de él. La angustia que lo persigue al hombre, utofes, utfasim, lo atrapa al ser humano. Muy fuerte lo que dice los demás. Sí, con samach, pero también con sin. La sin y la samach son la misma letra en ese caso. Pero está bien. Y así conducirlo a los precipicios del fuego y la muerte. ¿Cómo se iba a producir el cambio en la combinación de caracteres para que nosotros leamos ahora sha'atnez, tzemer, upishtim? Así como la naturaleza de Adán se convirtió en materia al vestirse con esta piel de serpiente, apareció una Torá que dictaba mandamientos materiales, físicos. Esto exigía una nueva lectura de los caracteres que dio sentido a estos mandamientos. Igual aplica para todos los demás mandamientos, ya que estos se fundamentan sobre la naturaleza corporal y material de los hombres. Y todo esto de acuerdo al Jidá, Rabbi David Haim Azulay. Por último, Rabbeinu Mehaye nos dice que el sha'atnez mezcla las fuerzas superiores. Se explica sobre esto que la lana alude al atributo de la bondad superior, el Gesed, y el lino alude al atributo de la rigidez, el rigor, la Geburah. Por eso fue prohibido el sha'atnez, puesto que la mezcla de lino y lana genera la mezcla del atributo de la bondad con el de la rigidez. Y nuestro último recuadro para el Rav Hirsch. Una genialidad más.
Dice Rav Hirsch, para que sepamos, en el tzitzit, así como en el avnet del sacerdote, el avnet era una suerte de cinto ancho. Y las ropas del Cohen Gadol, atención, no recaía la prohibición de Sha'atnes. O sea que esas ropas eran de qué? Sha'atnes. Ya que estas mitzvot expresan la santificación total del hombre. Dicha consagración, dice Rav Hirsch, se alcanzaba con el sometimiento total a la Torá, y tal sometimiento se venía a expresarse por medio del tzitzit y las ropas sacerdotales. Tanto en el avnet como en el hoshen, el pectoral, y el efod, que es la túnica, la lana y el lino están unidos en forma absoluta. Tanto como en la Sagrada Torá, que el sumo sacerdote sirve en su santuario, establece leyes junto a estamentos mishpatim. O sea que todo lo que pasaba en el ámbito del santuario estaba eximido de lo que es la vida cotidiana. La ropa del Cohen Gadol era Shabbat. Pero la ropa que usaba fuera del santuario tenía que ser... Que dentro del santuario podía comer carne con leche, niños de pechuga. No, ya tenés estamos hablando. Pero con ese criterio... No, O sea, era una cosa es lo que tiene que ver con la mezcla prohibida y otra tiene que ver con la ingestión ya de una mezcla prohibida. Entonces, el vino o las semillas o los frutos de tequilay no se pueden ni siquiera disfrutar. La ropa no se disfruta, la ropa se viste. La ropa está al servicio de ¿quién? La ropa sirve al Kadosh Baruj Hu, no es para él. El hábito no hace al monje, como dice la expresión popular. La ropa está al servicio de él. ¿Para qué tiene ropas el sacerdote? No va a cubrir su desnudez. Eso tiene la ropa habitual que se pone todos los días en su casa. Dice la Torah, lejabotu letifaret. Eso es para la honra de él, la dignidad y para la gloria de él. Y por lo tanto, esas ropas dentro del santuario no resistían el Shabbat. Lo mismo pasaba en el santuario el día de Rosh Hashanah, que caía en Shabbat y se tocaba el shofar. Lo mismo pasaba en el santuario todos los Shabbatot que se encendía fuego para hacer un korban. Porque el ámbito del santuario representa un ámbito que no es terrenal. No es tu casa o mi casa. Es la casa de él. Y la casa de Kadosh Baruj Hu, entonces es otro ámbito que supera la terrenalidad. Muy bien, en este Sheur lo dedicamos para la Refuah Shlema de Yosef, José Caro Ben Sarah. Que Kadosh Baruj Hu envíe Refuah Shlema prontamente, y también para la Refuah Shlema de todos los enfermos y enfermas de Am Israel, y Leavdil, en todos aquellos que pedimos por su vida. También recordamos hoy de Leilun Nishmat, la señora Berta Beile Barjaya Clara de Fajam, y Mijael Miguel Ashkenazi Ben Tzvi de Malca. Que Kadosh Baruj Hu tenga sus almas ligadas a los lazos de la vida eterna. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeborah. Muchas gracias por acompañarnos.